Movimiento circular, aceleración angular y centrípeta. Mi nombre es Alvarado Rodríguez Jessica Jocelyn. Mi equipo está conformado por González Reyes Eric y Torres Rubio Justin David. Somos de la Universidad Politécnica del Valle de México, de la Ingeniería en Tecnologías de la Información. En la cinemática, el movimiento circular es el que se basa en un eje de giro y giro constante, por lo cual la trayectoria es una circunferencia. Si además la velocidad de un giro es constante, se produce el movimiento circular uniforme, que es un caso particular de movimiento circular con radio, centro fijo y velocidad angular constante. Se define como aceleración angular al cambio que experimenta la velocidad angular por unidad de tiempo. Se denota con una letra griega alfa a, al igual que la velocidad tangencial. La aceleración angular tiene carácter vectorial, se expresa en radianes por segundo al cuadrado, ya que el radián es adimensional. Se conoce como fuerza centrípeta a la fuerza o al componente de la fuerza que actúa sobre un objeto en movimiento sobre una trayectoria curvilínea y que está dirigida hacia el centro de la curvatura de la trayectoria. El término centrípeta proviene de las palabras latinas centrum y petere, dirigirse hacia, y puede ser obtenida a partir de las leyes de Newton. En el caso de un objeto que se mueve en trayectoria circular con velocidad cambiante, la fuerza neta sobre el cuerpo puede ser descompuesta en un componente perpendicular que cambia la dirección del movimiento y uno tangencial, paralelo a la velocidad que modifica el módulo de la velocidad. Hola, mi nombre es Justin David Rubio y esta vez les voy a mostrar las fórmulas de movimiento circular, la aceleración angular y la aceleración centrípeta. El movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme es el movimiento de un objeto que viaja a velocidad constante siguiendo su trayectoria una circunferencia. El periodo es el tiempo necesario para viajar a través de esa circunferencia. Si tenemos en cuenta la velocidad, es igual a pi por el radio, que es el radio del punto de la circunferencia a cualquier extremo, entre el tiempo que tarda de llegar del punto de inicio al mismo punto de inicio. Las fórmulas del movimiento circular uniforme. En ese esquema hay una partícula P dando vueltas en sentido anterario con el movimiento circular uniforme, según la dirección y el sentido del vector velocidad P dibujado. En este caso podemos ver que es anterario, que viene de la derecha a la izquierda, va girando. Para especificar el vector de posición es necesario contar con un punto de referencia y el punto idóneo es el centro de esta circunferencia, y ese punto, en este caso, está marcado con la O, que coincide con el centro del sistema de coordenadas cartesianas en el plano de x y y, que en este caso R viene siendo x y aquí viene siendo y. El vector posición se denota como R, que es el radio multiplicado por el tiempo, y está dirigido desde el origen hasta el punto P, donde se encuentra la partícula. En un instante dado t, que es tiempo, en coordenadas cartesianas se escribe como R por t es igual a x por t por i más y por t por j, donde i y j son los vectores unitarios perpendiculares en las direcciones x e y respectivamente. Del gráfico se observa que en el módulo del vector r, siempre vale r mayúscula, r de la circunferencia. Si el ángulo es el que forma r con el eje horizontal, la posición también equivale a r, que es igual a r coseno del ángulo por t, y la i, que es r seno del ángulo por t, y la j. El ángulo que forma r, en este caso viene siendo nuestro t, con el eje horizontal es el ángulo central y su valor es que igual es el ángulo, es S entre nuestra r mayúscula, donde S es el arco de la circunferencia del recorrido y R es el radio. Dicho ángulo es una función de tiempo, por lo cual se puede escribir que ángulo es igual al ángulo t, llamada por posición angular. Ya que la rapidez es constante, la partícula describe ángulos iguales en tiempos iguales, y en analogía con el movimiento rectilíneo uniforme se escribe que el ángulo es igual a t, es igual a nuestro ángulo 0 más wt. Aquí el ángulo inicial medio es en radianes respecto al eje de referencia, puede ser 0 o cualquier valor, y w es la rapidez angular. Velocidad angular y velocidad lineal.
La velocidad angular es la primera derivada de la posición angular y se denota como W. Su valor es constante para el movimiento circular uniforme, ya que se barren ángulos iguales en tiempos iguales. En otras palabras, nuestra V es igual a nuestra distancia de S, nuestra distancia de T, que es igual a nuestra distancia por R por el ángulo, nuestra distancia de T, que es igual a R, distancia de A al ángulo, distancia de T, que es igual a R por nuestra W, que es nuestra posición angular. Las unidades de la rapidez lineal en el movimiento circular uniforme son las mismas que para los movimientos lineales: el metro sobre segundo, el sistema internacional, el kilómetro por hora, el centímetro sobre segundo y otros. La aceleración centrípeta. En la siguiente figura hay una partícula que se mueve en sentido horario de la circunferencia con rapidez constante. Esto quiere decir que el vector velocidad tiene el mismo módulo siempre, pero va cambiando de dirección para acomodarse a la circunferencia. Aquí lo podemos notar: velocidad 1 es igual a velocidad 2 es igual a velocidad. Cualquier cambio en la velocidad da lugar a una aceleración, que por definición es aceleración igual a velocidad 2 menos velocidad 1 y el triángulo formado por las tres. El triángulo formado por velocidad 2, velocidad 1 y triángulo de B es semejante al triángulo de los lados R2, R1 y RL, siendo el triángulo del ángulo central, las magnitudes de R2 y R1 son iguales, así que R2 es igual a R1, que es igual a R. Entonces, de ambos triángulos se tienen estas relaciones para el ángulo, que es nuestro ángulo, que es igual al ángulo del triángulo de R entre nuestra R, o nuestro ángulo de triángulo, que es igual al triángulo de B entre nuestra velocidad, que es B. Las negritas no son necesarias, ya que en medida del ángulo depende de las magnitudes de dichos vectores. Igualando las expresiones anteriores, se deduce que nuestro triángulo de R entre R es igual a nuestro triángulo de B entre B, o nuestro triángulo de B es igual a velocidad entre el radio, que es igual a nuestro triángulo de R. El triángulo de B es igual a entre nuestro triángulo de T, que es igual a velocidad 2 por radio, que es igual a nuestro triángulo de R entre nuestro triángulo de T. Que nuestra aceleración es igual a velocidad entre radio por nuestra velocidad de nuevo. O también nuestra aceleración se puede deducir como velocidad al cuadrado entre nuestra R. Eso ha sido todo de mi parte. Muchas gracias por escuchar. Pues bien, voy a comenzar explicando los ejemplos y los ejercicios sobre movimiento circular de aceleración angular y centrípeta. Bien. Empezamos con el primer ejercicio, que va a tratar sobre cómo calcular la aceleración circular centrípeta, y donde voy a colocar este primer problema que nos dice: un cuerpo circular gira en 60 centímetros de diámetro con rapidez constante de 56 km sobre hora. ¿Cuál es su aceleración centrípeta expresada en metros sobre segundo al cuadrado? Pues bien, vamos primero a ordenar los datos, donde tenemos lo siguiente, que tenemos el diámetro, que es igual a 60 centímetros. Colocamos aquí para calcular el radio debemos de dividir sobre 2 el diámetro, disculpen, que da igual a 30 centímetros, pero lo vamos a utilizar a metros. Debemos de multiplicarlo por 100, ya que un metro equivale a 100 centímetros, entonces el resultado es igual a 0.3 metros. Igual tenemos la velocidad, que es igual a 56 km sobre hora, pero yo lo necesito a metros sobre segundo, entonces debemos de realizar una conversión haciendo la operación de 56 km sobre hora por 1000 metros entre 1 kilómetro. Igual multiplicarlo por una hora entre 3600 segundos, que es lo que equivale por eso, y nos da como resultado 15.5 metros sobre segundo. La fórmula de abajo nos indica la aceleración centrípeta, que es igual a la velocidad elevada a la cuarta potencia sobre el radio. La velocidad es igual a 15.0 a 15, y ya colocamos la velocidad, que es igual a 15.5 metros sobre segundo. Para continuar, realizamos lo que es el acomodo de los datos, que es igual a 15.5 metros sobre segundo. Lo vamos a elevar a la cuarta potencia y nos da como resultado 241.975 metro cuadrado segundo al cuadrado.
y esto lo vamos a dividir sobre 0.3 metros, eliminando la potencia de metros. Nos va a salir como resultado 800.6.584 metros sobre segundo al cuadrado, donde ese sería el resultado de la aceleración circular centrípeta. Pasamos al ejercicio número 2. Movimiento circular acelerado angular, donde nos vamos a checar este problema que nos dice: una rueda da vueltas a una razón angular de 35 radios sobre segundo en un periodo de tiempo de 0,48 segundos. Determinar la magnitud de su aceleración angular. Pues bien, vamos a acomodar primero los datos, que tenemos que la aceleración es igual a 35 radios sobre segundo, y tenemos la fórmula de determinar la magnitud, que es igual a la magnitud de la velocidad sobre el tiempo que recorre esa rueda. Entonces debemos realizar lo que sería el acomodo de los datos, que es igual a 35 radianes sobre segundo sobre 0.48 segundos, y da como resultado 72.91 radianes sobre segundo al cuadrado, donde ese sería el resultado final para calcular la aceleración angular circular. Con eso concluyo mis ejemplos.